Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando acerca del temor a Dios, pero vamos a hablar de andando en el temor a Dios. Es muy importante tener temor a Dios. Meditando en esta palabra, me venía a la mente de que Enoc caminó 300 años con Dios, dice, porque fue un hombre temeroso y fue transportado arriba al cielo, fue llevado, fue raptado, fue llevado hacia Dios, porque andaba en el temor a Dios. Varios de los profetas anduvieron en el temor a Dios, caminaron con Dios en el temor de Dios. Y es bien importante que la iglesia entienda lo que es tener temor a Dios, no miedo a Dios. El que tiene temor a Dios se aparta del pecado, no anda haciendo cosas indebidas, es guiado por el Espíritu de Dios. Significado de temor. Hebreos 12, 28 al 29, mira cómo dice, es una buena descripción de esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es de fuego consumidor. Usted ve eso es bien importante. Entonces, esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo, que le servimos con temor y reverencia porque Él es fuego consumidor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría, estaba diciendo eso ahí. Ahora fíjese bien, que la iglesia tiene que tener sabiduría de Dios para poder andar en el temor a Dios. Entonces los que son sabios son temerosos a Dios. Ahora la sabiduría se encuentra en Jesucristo, porque Él es el principio de la sabiduría. Y la iglesia está bajo esa sabiduría. Entonces nosotros que andamos en el temor a Dios, somos sabios porque estamos en Cristo. Muchos desean estar en este camino, pero no pueden. La iglesia sí ora sabiamente para que ellos vengan. Pero el que camina en sabiduría y en el temor a Dios, este es un hijo de Dios. Es uno que es guiado por el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, le repito, Moisés fue un hombre que caminó en el temor a Dios. Enoc, Eliseo, varios de los profetas caminaron en el temor a Dios. Fueron apartados, separados por ese temor de Dios para no contaminarse. Quiere decir que la iglesia que camina en el temor a Dios, cuando viene la tentación, el temor te ayudará a apartarte porque tú no quieres pecar contra Dios. A su nombre. Usted no habla mal de otro porque teme a Dios y ama a su hermano porque Cristo está en él. Entonces usted lo respeta porque usted anda en el temor a Dios. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia se encuentran en Cristo. Por eso el que tiene buen entendimiento busca de Dios, anhela lo de Dios, desea lo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en ti. Tenía que estar avivado, buscando el avivamiento, el fuego de Dios, la presencia de Dios. Porque al tener temor a Dios, entonces yo busco de Dios. Por eso es importante tener el temor a Dios. El temor a Dios te apartará de la tentación. ¿Por qué Sansón le sacaron los ojos? ¿Por qué Sansón cayó en pecado? Porque no tenía temor a Dios. Jugó con el pecado. Si hubiera tenido temor a Dios, se aparta. Él confiaba en que el Espíritu Santo llegaba y lo tomaba y hacía toda la obra que tenía que hacer. Pero no tenía temor a Dios. Y el que tiene temor a Dios se aparta del pecado. Se aparta de los estorbos espirituales rápidamente. Dice, algo me está afectando. Tengo que reprender esto y accionar y buscar de Dios. Porque ese es el temor a Dios.
a su nombre. Mira lo que dice Job 28:28. Y dijo al hombre, presta atención, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Quiere decir, y dijo al hombre, o sea, nos están diciendo que el principio de sabiduría es el temor a Dios, y que el apartarse del mal es la inteligencia. Quiere decir que el que teme a Dios y anda en el temor de Dios, esa persona nunca anda haciendo mal. Esa persona nunca anda hablando mal de nadie. Esa persona ama, respeta y cuida. Esa persona se aparta del mal, vence el mal con el bien. Cuando lo critican, él bendice. Cuando lo maldicen, él bendice. Porque anda en el temor a Dios. Entonces hay mucha gente que se creen tan inteligentes, pero no temen a Dios. Se creen en ellos mismos, se autocalifican como temerosos de Dios, pero no son inteligentes. Porque no caminan en el temor a Dios, sus frutos los dan a conocer. Por eso es que la iglesia debe caminar en el temor a Dios. Hechos 9 nos decía que la iglesia primitiva andaban en el temor a Dios y las iglesias crecían y eran guiadas por el Espíritu Santo y la obra de Dios se hacía. Entonces aquí dice, y dijo al hombre, nos está diciendo al hombre, a los hombres dice Dios, teman a Dios, témanme a mí y no al hombre. Porque ese es el principio de la sabiduría, y la gente que es sabia entonces tiene temor a Dios. No le tiene miedo al sistema, no le tiene miedo a la prueba, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a nada, porque teme a Dios. Porque sabe que su Dios lo va a defender. Pero cuando tú argumentas en tus propios pensamientos, entonces viene el miedo y te pone temor. Y tú puedes quedar enlazado. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de temor. O sea, un temor reverente a Dios. Entonces yo entiendo que Dios me va a defender, que Dios me va a cuidar, aunque la situación esté bien difícil. Porque yo soy temeroso de Dios. Haciendo cosas que no estuvieron bien y que ahora en el tiempo presente me están causando problemas. Pero como soy temeroso de Dios, a mí no me vas a meter miedo, diablo, porque yo soy temeroso de Dios. Y Dios tiene el control sobre mi vida. A su nombre, gloria. Venga, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo. Israel se acercó con Moisés, que Dios se iba a dejar ver por ellos. Y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, al líder, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mire cómo era el pueblo de Israel. Querían ver a Dios, querían oírlo. Se santificaron, ayunaron, se pusieron ropas nuevas y todo. Y cuando fueron a ir a Dios, que Dios bajó y descendió, relámpagos y truenos, dijo, nos va a matar Dios. Y hay gente que quiere ver a Dios. Y hay gente que quiere oír a Dios. Y cuando Dios habla y dice, suelta el pecado, muchacho, estás haciendo lo malo, lo incorrecto, ya no le gustó. Estás estorbado y no logra entender que está estorbado y no se suelta esa basura y quiere oír a Dios. Y pide a Dios cosas, carro, casa, mujer, hijo, pide todo, pero no quiere oír la voz de Dios. Ni al predicador ni al pastor lo quiere oír. Quiere oír lo que le conviene porque tiene miedo. Y cuando uno es confrontado por Dios, por la palabra, es para bien, nunca para destruirte. Es para que sueltes lo que no sirve y te agregues de lo que es de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Háblalos a través de ti. Y aún así quisieron. Así fue el pueblo de Israel. Y hoy en día es lo mismo. Son pocos los que son sabios
y son temerosos de Dios. Porque el que es temeroso de Dios busca de Dios. Escucha el consejo y se aparta del mal. Vence el mal con el bien, porque lo guía el Espíritu de Dios. Y dice, para que su temor esté delante de vosotros. Dios va a probarlos, para que no pequéis. Quiere decir que el temor a Dios me va a llevar a mí a no pecar. Ni de ojos, ni de oído, ni de lengua. El chismoso no teme a Dios. David fue un hombre temeroso de Dios. Pudo haber matado al ungido de Jehová, que era Saúl. El rey andaba mal, pero no lo mató. Antes le cortó el borde del manto, porque era temeroso. Otro lo mata y hubiera cogido el reinado de esa manera, porque él lo había ungido como rey a David. Pero como tenía temor, dijo, yo no voy a tocar el ungido de Jehová. Si el principio era servir el temor a Dios, ¿por qué tengo que andar hablando de las personas yo? O ando hablando de los predicadores. Ese es el problema de Dios con ellos. Dice, para que no pequéis. El temor a Dios nos va a ayudar a no pecar, hermano. A sabernos conducir en esta vida. Dice, andaban en el temor a Dios. Y el que anda en el temor a Dios, les repito, sabe lo que escucha. No escucha cualquier cosa. Hoy en día hay una cantidad de mensajes que la gente ni entienden y les gusta estar porque tienen comezón de oír. Y pareciera bueno, pero el comezón de oír le va a enfermar el corazón. Porque oye a uno aquí, oye el otro por acá, oye otro por acá, le mandan otro mensaje por acá. Y cuando vienes te ves 30, 20 mensajes metidos adentro. Y no sabes entonces a quién te está pastoreando. Y me habló Dios por aquí, me habló Dios por aquí, me habló Dios por aquí. Y de tantos mensajes que escuchaste, pero no hay temor a Dios, porque tiene comezón de oír, quiere oír. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es lo que estamos escuchando. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta, escuché esto, hermano, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, el soñador de sueños o el profeta. Presta atención. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ahí viene, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quién nos estaba probando? Entonces Dios permitió que se levantaran profetas y soñadores para probarlo. Le dijeron, vamos en pos de Dios. Esto está hablando a Israel, no a la iglesia. Ahora no está la iglesia ahí. Aunque se levantan adivinos ahora, y soñadores, y profetas que hablan a la iglesia de lo que está hablando a través de YouTube, cantidad de predicadores, y la gente tiene comezón de oír. Y Dios los está probando a ver qué van a hacer, si se dejan pastorear en el lugar donde están o quién los está pastoreando. Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es el principio de la sabiduría que Cristo dijo, amarás a Jehová, Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. A Él hay que amarlo, a Él hay que tenerle temor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Cuando yo ando en el temor de Dios, entonces yo ando en pos de Dios. No de ídolos, no de cualquier cosa, sino en pos de Dios, no de hombres. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
A Él serviréis y a Él seguiréis. Hay gentes que amenazan a otro para que no siga a Dios. Usted parece firme, sea quien sea, y siga a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría y el temor a Dios. No lo sueltes, aunque te vengan con sueños raros o profecías extrañas. Usted puede ser firme y siga en pos de Dios sin pecar. Sígase adelante, no se detenga. No importa el que no quiera seguir, usted siga. Hay pruebas que tenemos que pasarlas en la voluntad de Dios para llevarte a un nivel mayor en todos los sentidos. Pero hay que pasarla porque Dios nos está probando. Dios prueba el corazón del hombre. Tú dices, pero ¿y en qué me va a levantar Dios? Dios te levanta en su voluntad a un nivel mayor de lo que tú tienes ahora. A Él seguiréis en el temor a Dios. Ya que has puesto tu mano en el arado, no mires atrás. Síguese adelante. Habrán piedras tropiezos en el camino, las hay. Ay de aquel, porque uno de mis pequeñitos caiga y se tropiece, Señor. Es mejor que se atara y se lanzara al fondo del mar y se ahogue, que me haga un tropiezo a uno de mis pequeñitos. A su nombre. ¿Y cuánta gente no pone tropiezo para que otro caiga? ¿Cuánta gente no hay que contamina la mente de otro? A Él seguiréis, porque el que ama a Dios no se deja contaminar su corazón y entra por el oído, y entra por los ojos. Y tenemos que cuidarnos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por eso que el apóstol Pablo dice: ocupados con temor y temblor de vuestra salvación. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero temblor a la palabra de Dios, que cuando salga la voz de Dios, la palabra de Dios, tú tiemblas cuando Dios te dice: los borrachos no entran. Entonces el borracho dice: ay, suelto la borrachera, porque usted me está entendiendo. El chismoso no entra, entonces tiembla y dice: oh, Dios me está hablando, no voy a, ya dejo el chisme, dejo la lengua de corbata, me la recorto y entonces tiemblo la palabra. Eso es tener temor a Dios. Entonces el apóstol Pablo sabía que con temor y temblor, o sea, temblar cuando la palabra sale, pero Israel no la quiso. Quiso la voz del líder Moisés y no la voz directa de Dios, pues se me va a matar Dios con esa voz. Al desanimado dice: desanimado, fue el desánimo. Y toda la persona dice: me habló Dios, me va a matar. Entonces está hablando a través de nosotros. Isaías 66:2. A su nombre. Mire esto: mi mano hizo todas estas cosas, hablando de todo. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mire esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Cuando yo soy temeroso, yo me puedo sentar y estoy escuchando un mensaje y la palabra viene, entonces yo tiemblo cuando Dios me está hablando a mí, en el área que me está hablando. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces es temor y temblor. Entonces yo tiemblo a la palabra. Dios mira el espíritu humilde de la persona y que es temeroso y tiembla la palabra y dice: Dios me habló, que me aparte del chismoso, que me aparte de todas estas cosas que estoy haciendo mal. Entonces dice: ahí está la bendición. A ese está viendo Dios, al humilde de espíritu. Pero al arrogante, al altivo y orgulloso, lo mira de lejos, porque ese no tiembla la palabra de Dios. Hay gente de ovejas que uno le dice: haga tal cosa, y hermano, como que no les importa. Antes eran tan temerosos y todas cosas, y ahora en la actualidad ya no. ¿Sí? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le sucedió? Y antes temblaba. Antes el primero buscando
en los ayunos, en la oración, la lectura de la Biblia, en el discipulado. Estaba activo. Algo le sucedió que ya no lo está haciendo. Entonces esa persona tiene que sacudirse y echar para adelante buscando la ayuda. Mira de cerca, decir, mira al pobre, al que desea, al que anhela cambiar, que desea más, que anhela más. Entonces, por eso en este camino yo estoy insatisfecho. Una persona insatisfecha es que nunca se llena, sino que quiere más de Dios. El insatisfecho siempre anda así buscando más de Dios. Quiero más. Ayúdame, dame más, dame presencia, dame unción, dame más deseo de tu palabra, dame anhelo de tu palabra. Quiero más congregarme, quiero más cultos, quiero esto, así. Ese es el insatisfecho. El que hace insatisfecho es porque está perdiendo la pobreza, porque se siente conforme a lo que tiene. Y yo no estoy conforme a lo que tengo. Yo quiero más. Antes de que Cristo me lleve, yo quiero más para la iglesia y más para mi vida, más para mi familia, más para todo el mundo. A su nombre. Porque el que se mete en una rutina en el evangelio lo perdió, lo pierde. Por eso la rutina en la iglesia no puede haber, porque estos son nuevas sus misericordias cada mañana, dice, cada día. ¿Por qué cree que despertamos? Dormir es como que estuviéramos muertos, pero Él nos despierta porque es una nueva misericordia. Nos tiene parados firmes en su nombre. No es por mi fuerza ni por tu fuerza, es por las fuerzas de Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos mantiene, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, en victoria, como para el Señor. A su nombre gloria. Toda drogadicción caerá. Pablo caminaba en el temor a Dios y había una pitonisa, una divina que daba mucha ganancia a ese pueblo. Y le decía, estos son hijos del Dios Altísimo. La divina, la soñadora decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Y un día Pablo se cansó y dijo, ¿y esta qué le pasa conmigo? ¿Qué tú tienes conmigo? Hija del diablo, suéltala. Y quedó libre la mujer. Pero después se levantaron los otros en contra de Pablo y lo golpearon. Pero como andaba en el temor a Dios, porque Dios lo que quería que Pablo se exaltara a sí mismo. Por eso al final Dios le pone un aguijón para que lo esté para que no se enalteciera. Por eso hay muchos siervos de Dios que tenemos aguijones para que no se enaltezca el hombre y se la crea más que Dios, porque la gloria es de Dios, no los hombres. El que hace la obra es el Espíritu de Dios, no los hombres. Usted puede cantar, predicar, tocar, todo lo que sea, pero la gloria es de Dios. Nunca se deje enaltecer su corazón, jamás, jamás. Entre más te excuse Dios, más humilde sea. En el nombre de Jesús te da la victoria. A su nombre. Sí, porque el diablo siempre le encanta que los siervos de Dios se enaltezcan sutilmente, que te eleves. Y hay gente que inconscientemente dice, qué tremendo mensaje, hermano. Yo digo, para la gloria de Dios, siervo inútil soy. Tal vez no lo hacen por enaltecerte, pero el corazón del hombre es tan malo que se cree. Uy, cómo lo usa Dios. Ay, como esto, ay, como lo otro. No, Señor, reprenda al diablo, la gloria es de Dios. Siervos inútiles somos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué dice con debilidad? Porque uno es débil, hermano. Pero el temor, mucho temor y temblor, mucho, no es poquito. Dice con mucho temor y temblor, pero dice que estaba entre ellos con debilidad. Porque hay momentos difíciles que estamos débiles, pero ahí está el temor a Dios nos da la fuerza, el poder para seguir adelante y mostrarle al pueblo que la gloria es de Dios, no de los hombres. Entonces anduve en el temor a Dios. Y cuando la iglesia anda en el temor a Dios, va a ver la gloria de Dios. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese?
El diablo no es Dios. Por eso él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por eso Dios le dijo al diablo de Job, no toque su alma, el alma es mía. Pues toca su cuerpo, pero cuidadito, no lo toques, el alma. Dice, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando la gente no es temerosa de Dios y se pierden, es porque ellos quieren, no porque Dios quiere. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque es Dios el que es fuego consumidor. Cuando la persona no es temerosa de Dios, pero Él le corresponde a Dios. Por eso el caminar de nosotros debe ser andar en el temor a Dios. ¿Vive o no vive? Y viene, hermano, aquí vamos a hacer vigilia. Primera de Pedro 1:17, pues yo voy a terminar esto hoy, hermano. Es el temor a Dios, que usted camine en el temor a Dios. Que donde vaya usted sea temeroso de Dios. No le digo que sea bobo, no. Que sea sabio, inteligente, sino que sea temeroso de Dios. Primera de Pedro, lo tienen, 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Quién juzga la obra de cada uno? Dios. Todo lo que usted hace, Dios es el que lo juzga. Si usted anda hablando mal, Dios te juzga por eso. Y ahora dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Somos peregrinos o no somos peregrinos? Estamos de pasada aquí, hermano. Entonces, esto no quiere decir que estamos de pasada aquí, que todo esto no es eterno, que seamos sabios en ministrar lo que Dios nos ha dado. Porque somos peregrinos y me tengo que conducir con temor. Porque hay gente que le mete tantos tickets. Ay, hermano. ¿Quién puede alabar a Dios por eso? Porque le mete tantos tickets de velocidad, que se lleva la luz, porque se están conduciendo mal, hermano. Y después, Dios mío, reprenda al diablo. Tú puedes reprender todo lo que tú quieras. Pero si usted no se conduce con temor, bajo las leyes establecidas por el país, usted está mal. Condúcete en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. ¿Vio eso? Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir que tiene que venir reprensión de Dios para que nos apartemos del mal. Cuando no es necesario, hermano. Porque cuando Dios da este tipo de mensajes, para que nosotros mejoremos y cambiemos, para que nos conduzcamos en el temor a Dios. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Vio eso? Oiga, mira lo que te trae el temor a Dios en tu vida, que el mal no te va a visitar, ahí lo dice, porque tú andas en el temor. Una cosa es que venga batalla espiritual, pero el mal no te puede visitar así nomás, porque el temor a Dios es como un escudo en tu casa, en tu vida. A su nombre. Mira lo que dice Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Déjenme ver un poquitico. Mire lo que está haciendo este gobierno de aquí, apoyando eso, dando miles y millones de dólares para que las mujeres vayan y aborten. ¿Por qué? Porque no son temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque están cansados de la gente, ya no quieren seguir gastando dinero en la gente porque se lo quieren robar ellos. No son temerosos. Y esas parteras tenían temor a Dios. El rey dijo, maten todos los niños. Y dijeron, no, porque tenían temor a Dios. Hoy en día a la gente no le importa, hermano. Están escuchando los mensajes, no le interesa nada. Por eso van a venir juicios de Dios a esta tierra, más de los que han venido.
porque no tienen temor a Dios. Matan a un niño. Véase los videos usted como una mujer embarazada de tanto tiempito le meten una cuestión ahí y el niño se trata de escapar ahí y como lo absorciona y lo destruye. Pero tienen temor a Dios en una vida, hermano. Mira cuántos asesinatos, cuántos crímenes, cuántas pandillas, cuánta maldad se ha levantado porque no son temerosos de Dios. Desde los mismos gobiernos hasta todo el mundo no son temerosos. Que Dios nos ayude, hermano. Con nuestros hijos. Porque si Cristo llega a venir, sus hijos van a vivir cosas impresionantes. Más de lo que hemos visto nosotros. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Un hombre de la antigüedad, Dios le habló, construyó el arca, él preparó todo y ellos se salvaron, y los animales. Entonces nosotros, Dios nos está hablando que andemos en el temor a Dios, porque de repente va a sonar la trompeta. Y si nos encuentran fuera del arca y no preparados, nos vamos a quedar. Y Dios no quiere eso. Hechos 5:11. A su nombre. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasó aquí? Ananías y Zafira. ¿Por qué vino temor a todos los demás? Dios tuvo que traer un juicio de muerte en el tiempo ya de la gracia. Porque mintieron al Espíritu Santo y mintieron a Pedro, al apóstol. Vendieron una heredad y subtrajeron el dinero y dijeron, no, en este tanto lo vendí, eran mentiras. Y cayeron muertos. Y vino ese gran temor. Por la misericordia de Dios, nosotros no hemos caído muertos, hermano. Porque a veces mentimos, engañamos. Cuando quiero conseguir algo, tú vas a ver que ahí estoy. Y ya después que lo conseguí, bye bye, see you, bye bye Charlie, hello, hello. Y no piensan, no razonan en el temor de Dios. Termino con Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque el reino de Dios es inconmovible, nadie lo puede mover así tan fácilmente. Solo los que oran, los que tienen intimidad con Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Usted vio lo que Dios pide a uno? Que seamos agradecidos y que tengamos temor reverente. Porque Cristo en los días de su carne tuvo temor reverente a Dios, su Padre, porque Él tenía que darle ejemplo a nosotros. Como hombre, obedecía al Padre con un temor. Aunque Él era Dios, pero como era un cuerpo humano que estaba, tuvo que obediente y someterse al Padre. Para mostrar a la iglesia que la iglesia debe caminar con un temor reverente hacia Dios. Póngase.